Bueno, hermanos y hermanas, nos vemos una vez más, dando gracias al Señor por mantenernos con vida y por seguirnos dando la oportunidad de compartir en familia y de compartir como comunidad. Un tiempo más de nuevos aprendizajes, como hemos dicho siempre. Y quiero hoy aprovechar la oportunidad para hacer una nueva reflexión que está íntimamente ligada a toda esta experiencia que estamos viviendo y al mensaje de la Biblia y su pertinencia en estos tiempos que estamos viviendo. Yo quiero dar gracias a Dios porque estas lecciones de la vida han sido sumamente edificantes, por lo menos lo han sido para mí en lo particular, y espero que para todos ustedes también allá en sus casas. Quizás el énfasis que hemos venido compartiendo estos días con todas las reflexiones anteriores tiene que ver precisamente de cómo lograr esa pertinencia y fortalecimiento de nuestra fe en medio de las situaciones de dificultad que emergen constantemente y muy particularmente en estos últimos tiempos. Y en la Biblia siempre hay, la Biblia es un libro enorme, es un lago infinito en donde hay mucha sabiduría, en donde hay mensajes de profunda pertinencia para los días de hoy, aunque hayan sido dados en circunstancias distintas. No obstante, el fondo del mensaje es permanente y nos permite volverlo a retomar hoy para hacer una reflexión más de cara a nuestra propia realidad. Leyendo la Biblia en estos días, compartiendo precisamente un pasaje que está relacionado con el libro de Primera Tesalonicenses y con la experiencia de esta comunidad cristiana que tiene tantas cosas hermosas que enseñarnos, me encuentro precisamente ahí nomás en el capítulo 1 con esta comunidad. Una iglesia muy interesante, una iglesia que Pablo fundó junto con sus colaboradores, Silas y Timoteo. Y de verdad que las circunstancias en que esta iglesia se desarrolla son muy interesantes. Por un lado, encontramos el entorno, o sea, cuando la iglesia comienza a desarrollarse, como que no encuentra asidero, el nuevo grupo comunitario no encuentra un asidero muy fértil en el marco del judaísmo, pero interesantemente tampoco se logra acomodar del todo a la visión cristiana que tenían otras gentes, como el caso particular de los gentiles. Entonces la iglesia se mueve en un ambiente en donde parece sentirse poco comprendida por su entorno religioso. Frente a eso, todavía se aúna que comienza a sufrir la crisis de la persecución. Cuando la iglesia recibe el evangelio, lo hace de una manera muy profunda. E inmediatamente comienzan a pensar en la importancia de la salud, de la limpieza espiritual, porque el Señor venía pronto. Solamente que esta expectativa del regreso del Señor para ellos se le fue convirtiendo en algo un poco problemático en algún momento, porque ellos creían que la situación era muy pronto y comenzó a alargarse el tiempo, comenzó a vivir la crisis. Comenzó también la actitud de algunos hermanos que comenzaron a vivir una vida más disoluta, en donde ya no se preocupaban tanto por la santidad. No obstante, la comunidad tenía un grupo de personas que se entregaron al compromiso con el reino de Dios, con la predicación del evangelio, con el compromiso con el mundo, dejando de lado la situación adversa que les rodeaba.
Y yo quisiera leer para ustedes en ese primer capítulo de la epístola a los tesalonicenses, en donde el apóstol Pablo realmente y sus colaboradores felicitan a la iglesia. Y le dan algunas orientaciones que van a ser importantes, no solamente para confrontar el presente, sino para poder proyectarse hacia el futuro aún desconocido que ellos tienen. Y Pablo llega y les dice: damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, y acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también con poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar, porque vosotros mismos cuentan de vosotros que lo recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Precisamente esa introducción que Pablo hace a la iglesia, que es una introducción de profundo reconocimiento a una comunidad, que no obstante las situaciones de adversidad que vive y que la persecución y la muerte de algunos hermanos y que la expectativa del regreso del Señor no se lograba consolidar para ellos como así lo esperaban, hace que inclusive algunos quizás abandonan la fidelidad al Señor y quizás las filas de la misma comunidad cristiana. Pero la congregación se mantiene fiel. Y a mí me llama profundamente la atención que uno se pregunta, y frente a situaciones de profunda adversidad, ¿cuál podría ser o cuál debería de ser la huella que una comunidad cristiana debe dejar? Porque cuando las cosas se van haciendo cada día más grandes y cuando las cosas que creemos que deben terminar no terminan, tenemos que reconocer que nosotros podríamos también pasar el riesgo de sucumbir, de que nuestra fe se debilite, que nuestra esperanza de solución no se dé en el momento que nosotros lo deseamos. Porque las cosas que se alargan a veces cansan. Por ahí hay un chiste de los abuelos que decían que en camino largo hasta la lengua pesa, decían. ¿Y qué es lo que pasa cuando se dan estos fenómenos? Como el que nosotros estamos viviendo ahora con la pandemia. Bueno, que primero pensamos que eran un par de semanas y luego nos dimos cuenta que la situación no se solucionaba en un par de semanas, que había que seguir 2 semanas más. Hoy estamos frente a una situación en la que las consecuencias de esto todavía no las vamos a conocer y todavía no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo más va a durar esto. Pero la iglesia no puede cambiar su naturaleza, su mensaje, su esperanza y su fe cuando el entorno exterior cambia. De manera que, no obstante hoy estamos viviendo esta situación, nos surge la pregunta, ¿y cuál puede ser o debe ser la huella que nosotros debemos dejar? ¿Qué es lo que tenemos que afirmar? ¿Qué es lo que no es negociable para la fe cristiana en estos días?
Y precisamente en este pasaje que hemos leído, me llama poderosamente la atención que el apóstol Pablo reconoce a esta comunidad, reconoce su fidelidad, pero enfatiza tres aspectos que para mí son fundamentales y yo quiero compartir con ustedes. Él llega y les dice, yo me siento profundamente complacido, como son ustedes, pero me llama la atención que cuando les dice en el versículo 3, nos acordamos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, le dice, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces son aspectos fundamentales para tomar en cuenta. La obra de vuestra fe. De nuevo volvemos a meditar y a tratar de ponernos de acuerdo en cuál debe ser el efecto concreto de la confesión de fe cristiana. ¿Qué es lo que resulta o debe resultar de nuestra confesión de fe? Y que deje huella. Deje huella de tal manera que las gentes que nos rodean y nos conocen, quienes nos han enseñado y quienes son esa nube de testigos que nos rodea, puedan decir, bueno, quizás no pertenecíamos al mismo grupo que esta comunidad cristiana, pero admiramos de ellos la obra de la fe. Porque la fe, aunque es una experiencia aparentemente interior, a veces se siente como que es una experiencia un poco etérea, en algunos muy verticalista. La fe se manifiesta en obras concretas. Una fe cristiana hace posible, desde la perspectiva del reino de Dios, que una huella pueda quedar en el entorno social, en esta historia que es en donde estamos viviendo. Entonces, para Pablo, recordar que esa comunidad de fe se estaba enfrentando a situaciones de adversidad, pero que deja muy claro que a ellos les recuerdan y les admiran por la obra de la fe. Y no solamente por eso, reitera Pablo, por el trabajo de vuestro amor. ¿Qué fue lo que hicieron? Se preocuparon los unos por los otros, se apoyaron unos a otros, se fortalecieron unos a otros en sus debilidades. Hicieron eso mismo con el entorno. Se mostraron al mundo como una verdadera comunidad de esperanza, de constancia. Pues precisamente lo que Pablo les dice, porque en tercer lugar les menciona, y vuestra constancia y esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, miren, quizás una huella importante que todos quisiéramos dejar a nuestro paso por el mundo, no es quizás que reconozcan grandes cosas a nivel material, que dejemos huellas históricas de esto o lo otro, sino que nuestra fe, a su paso por el mundo, nuestra experiencia como hijos e hijas de Dios, es una experiencia efectiva. Que nuestra fe dejó huella en nuestro entorno. Que el trabajo de nuestro amor cristiano, ese amor que se refleja y se debe seguir reflejando siempre alrededor nuestro, la forma en que nosotros nos tratamos entre nosotros, la forma en que nosotros tratamos y entendemos al entorno social que nos rodea, la capacidad que tengamos de tener verdadero amor, espíritu de perdón y tolerancia. Eso es muy importante. Porque no se trata de que la iglesia deje una huella histórica por otras cosas que no sean el amor, la fe, la constancia y la esperanza. Y para Pablo eso es fundamental de admirar en la comunidad. Ellos al final no sabían qué iba a pasar.
El regreso del Señor que esperaban no se estaba dando en el tiempo en que ellos los esperaban. La persecución aumentaba. Algunos hermanos habían muerto y ellos ya entonces no sabían qué iba a pasar con los que murieron. ¿Qué iba a pasar con la promesa de la salvación, de la restauración que les fue prometida por el Señor? Pero entonces ahí está la pregunta y ahí es donde Pablo les responde en toda esta carta de Primera Tesalonicenses. Les responde y les orienta con respecto a qué va a pasar con los que se fueron. Y de qué manera la promesa del Señor se va a hacer real y presente. Hoy yo hablando a nuestra comunidad de creyentes, puedo decirles, hermanos y hermanas, que nuestra esperanza en este más acá es que toda esta adversidad de salud pública pase. Pero el que la adversidad de salud pública pase no quiere decir que a partir de este momento la vida va a ser una alfombra mágica. Vendrán otras adversidades. Y la comunidad debe estar siempre preparada para asumir esa tarea de confrontar lo nuevo, de aprovechar y darle sentido y agradecer todas esas cosas positivas, pero también de valorar lo adverso y preguntarnos por qué viene. Si quizá la adversidad puede de una o de otra manera haber sido también provocada por nosotros, por nuestras propias actitudes. Pero la iglesia no puede cambiar. El mensaje es el mismo. La esperanza en Cristo debe ser la misma. Nosotros somos creyentes de un evangelio, de buenas noticias del reino de Dios. Y esas buenas noticias siguen siendo buenas noticias cuando las cosas son positivas y cuando las cosas no lo son. Si para Pablo fue importante felicitar a los hermanos de la iglesia de Tesalónica por su fidelidad en medio de la prueba, va a ser importante que ustedes y yo seamos capaces de dejar una huella similar de fidelidad, de amor, de fe, de esperanza, de mantener frente a todo el entorno y frente a las diversas circunstancias que nos rodean, esa promesa de seguimiento. Y de creer más que nuestra propia promesa de seguir, creer en la promesa del Señor de ser fiel a nosotros. Con la promesa del Señor no nos eximimos de la experiencia normal de estar vivos, de enfermarnos, de perder el trabajo, de tener abundancia o quizás de padecer necesidad, de estar rodeados de amor o quizás a veces rodeados de desamor. Pero la fe debe mantenerse, no obstante, todo lo que nos pueda rodear que podría no ser lo que nosotros deseamos. Yo les digo, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor, que mantengamos firme nuestra fe, sin fluctuar. Que aceptemos que como humanos podemos en algún momento sentirnos debilitados, pero que la palabra sigue siendo fuerte, firme y permanente. Y debemos asirnos de esa palabra, que más que solamente el mensaje que está entre las tapas del libro que se llama Biblia, sino la palabra que es Jesucristo. La palabra de Dios que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que vivió entre nosotros y que hoy nos deja el más grande ejemplo para que sigamos sus pisadas. Doy gracias profundamente a Dios, hermanos y hermanas, porque nos ha permitido vivir estas experiencias en esta nueva escuela de aprendizaje. Y les pido en el nombre del Señor que sigamos unidos,
que sigamos comunicándonos, que sigamos manteniendo la fuerza de esta congregación de cuerpos distantes, pero de espíritus fraternos y unidos. Que recordemos a los hermanos y hermanas en oración, a quienes han perdido la salud, a quienes han perdido el trabajo y quizás también por fortaleza para quienes han perdido familiares, por esta enfermedad o por cualquier otra circunstancia. Dios ha sido bueno, ha contestado a nuestras oraciones. Nuestra esperanza en el Señor sigue perenne. Afirmemos la naturaleza de nuestra fe y que el Espíritu Santo de Dios continúe en todo momento dándonos fortaleza interior. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Vamos a seguir comunicándonos a través del chat de la iglesia. Yo les voy a comunicar las razones de oración que seguimos manteniendo durante todo este tiempo. Que el Dios de la vida les bendiga siempre. Y gracias por tener este tiempo para escuchar este mensaje pastoral.